Ahí está. Bueno, muy bien, entonces, como decíamos, esta es la última clase teórica, es el último tema de electricidad, unidad 4, y ya nos vamos al parcial, que va a ser el día miércoles 16, de diciembre. Creo que en el mismo horario, en la banda de 14 a 22 horas, y en las mismas condiciones, eso seguro, pero creo que el horario es el mismo. Bien, entonces, el primer tema de hoy, ya vamos a dejar que las cargas puedan moverse. O sea, hasta ahora estuvimos viendo hidrostática, estoy como redormida. ¿Cómo se llama? Electrostática. Si bien algunas veces hemos puesto alguna carga en movimiento, que se movía para un lado, que se movía para el otro, en términos generales habíamos pensado, dicho, todo lo que dijimos la primera parte y la segunda parte, por ejemplo, cuando se carga el capacitor, por supuesto hay cargas moviéndose, pero una vez cargado hay un juego electrostático. Entonces, por primera vez vamos a poner los electrones, que van a ser las cargas que se van a poder mover, en movimiento. O sea que esto sería parte de algo llamado electrodinámica. ¿Está bien? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir a qué llamamos corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que puede ser de dos tipos, alterna o continua. Nosotros solamente vamos a estudiar corriente continua. La alterna es la que nos provee la empresa de electricidad a nosotros, y lo que hace es generar por la forma de generación de esa corriente eléctrica, de poner las cargas en movimiento, los electrones en movimiento, es cambiarle la polaridad de positivo a negativo 50 veces por segundo. Por eso se llama alterna. Alterna la polaridad con una rapidez muy, muy elevada, 50 veces por segundo. Mientras que en corriente continua, la polaridad se va a quedar fija, digamos. Lo que era positivo siempre va a ser positivo, el polo negativo siempre va a ser negativo, no va a haber alguna otra cuestión. Y justamente las fuentes de que proveen esas cargas y que generan esa corriente continua son el que nosotros venimos a llamar pilas o baterías. ¿Está bien? Muy bien. De hecho, por ejemplo, las computadoras también usan corriente continua, y entonces hay transformadores que pasan de corriente alterna a corriente continua, y hay una diferencia de voltaje que es mucho menor. Por supuesto, por ejemplo, es de 12. Bueno, no llego a leer si es 19 o una cosa así, volts, mientras que el enchufe está a 220 volts, ¿no? Entonces hay una reducción tratando de que la corriente sea continua, como si fuera la batería de nuestro teléfono. De hecho, mi computadora tiene batería, por supuesto, que son fuentes de corriente continua. ¿Está bien? Muy bien. ¿A qué llamamos corriente eléctrica? O intensidad de corriente eléctrica. Algunas veces también se le llama intensidad de corriente eléctrica y se la denomina con la letra I. I mayúscula o I minúscula, dependerá. Yo, por ejemplo, acá usé I mayúscula, pero puede ser alguien que venga y use I minúscula y está bien. Es lo usual también. Entonces, la corriente eléctrica o intensidad de corriente es el flujo de electrones que van saltando de átomo en átomo a través de la superficie de un conductor metálico. Acá hay un pequeño esquemita, si hay un electrón acá, otro acá, un átomo acá, otro átomo acá, otro átomo acá, están todos en la superficie del metal. Y esta parte
está, digamos, conectada con algún potencial, con algún borne negativo, y esta con algún borne positivo, ¿sí? Entonces, como hay una diferencia de potencial, ¿sí? Y hay una diferencia de polaridad también, una es positivo y otra es negativo, los electrones, la última capa de electrones, que es la que menos está ligada al núcleo, ¿no? El último electrón de todos, esta diferencia potencial tiene la suficiente energía como para arrancarlo de la órbita. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, lo va a pasar a la otra órbita del otro electrón, del otro átomo que tiene al lado. Y así sucesivamente. No es que hay un átomo que es arrancado desde el primero y que viaja hasta el último. No. Se suceden saltos, ¿no? Al mismo tiempo que este salta para el que viene, hay otro que le deja el lugar, digamos, y salta para acá. Entonces este va a ocupar el lugar que tenía este electrón acá. Y así sucesivamente, ¿está bien? Este flujo de electrones que van saltando de órbitas en órbitas se llama corriente eléctrica, ¿está bien? Y entonces la vamos a definir como la rapidez con la que se mueve la carga. Es la carga por unidad de tiempo. ¿Está bien? La carga en el sistema internacional se va a medir en coulombs y el tiempo en el sistema internacional se va a medir en segundos, así que carga coulomb sobre segundos la vamos a denominar ampere. Ampere, así se escribe, ¿está bien? Así que la intensidad de corriente eléctrica está medida en coulomb sobre segundos, o sea, en amperes. Bueno, acá hay solamente, esto es ilustrativo, o sea que es para que ustedes sepan, pero la verdad, nosotros nunca, en el circuito que vamos a armar, nunca nos va a interesar hacia dónde va la corriente, cosa que sí importa en problemas de electricidad y de electrónica, pero en nuestro caso, para nuestros humildes problemas sebeserianos, no nos va a interesar. Entonces, que ustedes definan una corriente para un lado o una corriente para el otro, como una flecha, ¿no? Que va por un lado o el otro, la verdad que va a ser lo mismo. No van a tener ningún cambio. ¿Está bien? Así que es indiferente. Pero en realidad, para que sepan, si bien yo estoy hablando de electrones que van para un lado, en este caso van de izquierda a derecha, se definió internacionalmente la corriente eléctrica como la corriente de la carga positiva. Pero la carga positiva no se mueve, no se mueve. Pero cuando los electrones se mueven para allá, es como si hubiera una carga positiva moviéndose en el sentido contrario. Entonces, definimos la dirección y el sentido de la corriente eléctrica hacia donde se mueven las cargas positivas, que no se mueven. Son, digamos, lo que va quedando en la estela que va quedando de los electrones corriendo para un lado. ¿Se entendió? Pero la verdad, o sea, acá fíjense que hay unas cargas positivas que están corriendo. En realidad no hay una tal carga positiva. En rigor de verdad es la carga negativa, los electrones que se van moviendo, en este caso para allá, y entonces la corriente eléctrica tiene el signo contrario, ¿no? El sentido contrario de para dónde van los electrones, o sea, este sentido. ¿Está bien? Esto es anecdótico, ustedes la van a poner para el lado que se les cante, no hay ningún problema, no va a cambiar el tipo de problemas que ustedes van a tener, que son eventualmente circuitos con resistencias, no va a, de alguna manera, no sé, es indiferente para dónde se mueve la carga, si para un lado o para el otro, ¿está bien? Así que no va a haber problema, vuelvo a repetir. Pero bueno, algunas veces es interesante saberlo. Bueno, muy bien. Y esta es la gran ley de esta última parte, la ley de Ohm.
La ley de Ohm básicamente dice que la diferencia de voltaje es igual a la corriente eléctrica I por una resistencia R. ¿Está bien? Por la resistencia, digamos. No una, puede ser varias, pero la resistencia R. ¿Y qué es lo que expresa? Esta es la ley de Ohm, ese es machete. Acá tenían para el machete oficial, por supuesto, que la corriente eléctrica sea Q sobre delta T, es parte, ¿no?, del machete oficial. Y la segunda fórmula y la más importante de esta parte es que la diferencia de voltaje es R por I. O sea, resistencia por I. Ahora vamos a explicar qué es esta resistencia, pero antes déjenme explicar esto. ¿Qué es lo que expresa la ley de Ohm? ¿Está bien? Dice lo siguiente, que todo conductor, o sea, todo metal, tiene una resistencia para que los electrones salgan de sus órbitas y empiecen a fluir de una órbita a la otra. ¿Está bien? No es que es agradable, entre comillas, para ellos. Entonces se resisten a que esto ocurra. En realidad se pone de manifiesto que yo necesito cierta energía para arrancar eso. ¿Está bien? Entonces, como para que este fenómeno ocurra, para que haya una corriente eléctrica circulando, teniendo en cuenta que hay cierta resistencia a circular de esa corriente eléctrica, entonces, para que haya una corriente eléctrica circulando, necesito una diferencia de potencial. Sí o sí. Si yo tengo un cable, ponele que sea este marcador, es un cable. Este cable va a ser resistivo, un cable metálico, ¿no? Entonces, yo necesito sí o sí, si quiero que esto, poner a mover cargas desde este lado a este lado, o al revés, cualquier sea la dirección y sentido, necesito que entre este extremo y este extremo haya una diferencia de potencial. Si en este extremo tengo un potencial de 10 volts y este extremo tengo un potencial de 10 volts, la diferencia potencial es cero y por lo tanto, por más que sea resistivo el elemento, no va a pasar corriente. Sí o sí necesito que haya un voltaje diferente en los extremos de este capacitor, de este elemento, no capacitor. Bueno, del capacitor nos pasaba lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Para poner a cargar un capacitor había una diferencia de potencial entre un borna de la batería y una de las chapitas original. Y eso origina que haya cargas que se estén moviendo de un lado de la chapa al otro a través de la batería. ¿Está bien? Bueno, era el típico caso donde se daba la ley de Ohm. El conductor por lo general va a ser un cable en este caso, ¿está bien? Y los metales que cumplen con esta ley, porque puede ser que un metal no cumpla con esta ley, que cumpla con otra, pero los metales que cumplen con esta ley se van a llamar ómnicos, porque cumple con la ley de Ohm. Nosotros en el CBC solamente vamos a estudiar metales ómnicos, ¿está bien? Bueno, muy bien, entonces, dicho esto, fíjense que diferencia potencial se mide en volt, como ustedes ya saben. La corriente eléctrica, acabamos de hablar de ella, y la medimos en amperes, y nos falta estudiar un poquito resistencias, así que vamos a estudiar resistencias eléctricas. Muy bien, dice así: resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. Cualquier dispositivo, lámpara, heladera, batidora, etcétera, conectado a un circuito eléctrico, representa en sí una resistencia. O sea, en este momento mi computadora está enchufada, la puedo desenchufar. Ahí la desenchufé, total tiene batería. Acá viene el enchufe de mi computadora, entonces cuando yo la enchufo va a haber corriente eléctrica pasando. Como esto es una resistencia, la computadora, entonces va a haber una cierta ley de Ohm. Entre estos dos extremos hay una diferencia de 220 volts
o sea, tengo 220 volts, tengo 220 volts, la computadora tiene una cierta resistencia, representa en sí una cierta resistencia, y por lo tanto va a haber una corriente eléctrica fluyendo desde un lado hasta el otro, ¿está bien? Por la red. Ahora voy a enchufar de nuevo, porque sin batería. ¿Estamos? Muy bien, entonces dice, bueno, cualquier porquería, instrumento que ustedes enchufen en la red eléctrica o que enchufen a un sistema de cualquiera, representa en sí mismo una resistencia. ¿Está bien? El cable también es resistivo. Un cable cualquiera tiene, por ser cable, solamente una resistencia, pero esa resistencia siempre la vamos a despreciar. Es una resistencia muy pequeña respecto de la resistencia en la cual vamos a empezar a jugar. ¿Está bien? Cuando la resistencia es elevada, los electrones comienzan a chocar unos contra otros y liberan energía en forma de calor. Esta situación hace que siempre se eleve algo la temperatura en un conductor. De hecho, si tocan este transformador, tiene una temperatura bastante elevada. ¿Está bien? El cable, como es un cable medio finito, no es tan finito, bueno, no, en este momento, y está circulando bien la carga, no tiene temperatura, ¿está bien? Acá hay una gran resistencia porque está transformándose de alterna en continuo, entonces yo toco esto y percibo que hay una resistencia enorme acá adentro. El cable podría ser resistivo y si es muy resistivo, lo que voy a notar es que empieza a haber una temperatura distinta a la del ambiente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a definir la resistencia como algo que se llama un coeficiente llamado coeficiente de resistividad multiplicado la longitud del cable dividido la sección o área del cable. ¿Está bien? Ahora bien, esto vale solamente para un cable. Si no es un cable, no tengo forma de acceder. Por ejemplo, mi computadora no es un cable. Bueno, adentro hay plaquetas electrónicas que tienen distintas resistencias puestas en distinta manera, así que yo no voy a estudiar lo que pasa adentro de la plaqueta, voy a decir que la computadora es una resistencia, punto. ¿Está bien? No voy a estudiar adentro. La lamparita de mi velador es una resistencia, pero no la voy a poder estudiar. Bueno, la lamparita puede ser que la estudie de esta manera. A ver, no. Esta es una lamparita nueva de LED, entonces no tengo ese filamento que tenía antes, pero fíjense que la típica lamparita, la antigua lamparita, la del filamento así, tenía una resistividad, la longitud L era la longitud del filamento y A es el área del filamento. Ahí sí puedo estudiar, digamos, a partir de esta fórmula, la resistencia. ¿Qué va a pasar en algunos problemas? Van a pedirnos que calculemos la resistencia de esta manera y en algunos otros directamente nos dicen que hay resistencias dispuestas de tales maneras y no sabemos qué son cajas negras, digamos, ¿está bien? Muy bien, la resistencia también depende de la temperatura y depende de esta manera a partir de la resistividad, o sea, lo que cambia es esta, la resistividad. ¿Y qué es la resistividad? Pues la resistividad está en tablas, entonces hay una tal resistividad del cobre de pronto, o del mercurio de pronto, o del aluminio. En general todo tiene una resistividad, ¿está bien? Los elementos con resistividades muy altas, por supuesto, son aislantes, y los elementos con resistividades muy bajas son conductores, son buenos conductores. Así que cada uno de los elementos atómicos, por ejemplo, el cobre o las aleaciones, etcétera, van a tener cierta resistividad. ¿Está bien?
Muy bien. Entonces vamos a tener dos formas de verlo. Esta fórmula de acá yo se las doy solamente porque hay un problema en la práctica que sale aplicando esto. Y no es un problema significativo. La verdad es que no se suele tomar problemas donde haya cambios de temperatura y haya que medir resistencias a distinta temperatura. ¿Está bien? Por supuesto. A mayor temperatura, mayor resistencia. O sea que lo que está cambiando es la resistividad. La resistividad R sub 0 sería la que me da la tabla para una temperatura. La tabla me dice, por ejemplo, de hecho están al final de la guía. Por ejemplo, vamos a ver la resistividad de algunos metales a 20 Celsius, me dice, ¿no? En la página 117 de la guía en papel. Por ahí es un poquito más o menos en la guía digital. Por ejemplo, dice que la resistividad de algunos metales a 20 Celsius. Por ejemplo, el aluminio es 2,66 por 10 a la menos 8, o sea, muy chiquitita, ohms por metro, que es la unidad de la resistividad. Del cobre es 1,67 por 10 a la menos 8, la plata es 1,59 por 10 a la menos 8, el tungsteno 5,65 por 10 a la menos 8. Ya ven que cada metal va a tener asociada una resistividad. Y esta resistividad, por ejemplo, es a 20 Celsius. Habría que transformarlo a Kelvin y yo la pondría acá, en lo que dice en la tabla, y T sub 0 sería a 20 Celsius, como está en la tabla. Y de pronto quisiera saber cuál es la resistividad del cobre si la temperatura fuera, ponerle 50 Celsius. ¿Está bien? Bueno, entonces deberían darme este parámetro alfa y hago la cuenta y me queda la resistividad para algo que está de cobre, que está a 50 Celsius. ¿Está bien? Bueno, hay un ejercicio en la guía, que ya les digo cuál es, donde tienen que hacer eso, o algo parecido, pero en realidad les dan dos temperaturas, ¿sí? Y dos resistencias. Y ustedes tienen que sacar, como moraleja, la resistividad. Es el ejercicio 21. Les dan dos datos de resistencia a dos temperaturas, a 50 y a 250, y quieren saber cuál es la resistencia a 500 Celsius. Bueno, entonces hay que hacer esta cuentita, ¿está bien? Nada, les dijo el 21 para que... Pero ya les digo, no es significativo el 21, no se suele tomar este tipo de cosas. O sea, teniendo que usar esta ecuación. Muy bien, vamos a la resistencia. ¿En qué se mide resistencia? ¿En qué se mide resistencia? Bien, en volts sobre ampere. Y volt sobre ampere es lo mismo que joule por segundo dividido coulomb al cuadrado. ¿Está bien? Y a esta magnitud, volt sobre ampere o joule por segundo sobre coulomb al cuadrado, se la denomina ohm, que es este signo que está acá. Así que las resistencias se miden en ohms. Y la resistividad en ohms por metro. ¿Está bien? Ohms por metro es la unidad de la resistividad y el ohms es la unidad de la resistencia. Bien. Vamos a tener, entonces, hasta acá bien. ¿Dudas? Por ahora no, profe. Es una clase un poco aburrida hasta un punto. Bueno, muy bien. Después, por supuesto, vamos a tener resistencias en serie y en paralelo.
Si yo enchufo a mi corriente eléctrica esta computadora, la impresora y la luz, son 3 resistencias. Si yo las enchufo a la corriente eléctrica de mi casa, todo el circuito de mi casa está hecho en paralelo. O sea, el enchufe, la teclita de la luz, etcétera, 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 están en paralelo. En este caso voy a empezar con la serie, ¿está bien? Entonces, ponele que yo tenga 3 artefactos colocados en serie. Así que voy a tener, que no es lo que ocurre habitualmente, ¿no? En nuestra casa. En nuestra casa están dispuestos todos en paralelo. Pero bueno, ponerle que yo vaya a un laboratorio y disponga en serie, conexiones en serie de 3 resistencias diferentes o iguales, me da lo mismo. Que voy a llamar así, R1, R2 y R3. ¿Está bien? O sea, este bichito, este serruchito que aparece ahí es una resistencia, es simbólicamente expresa una resistencia. Este otro serruchito, otra resistencia, este otro serruchito, otra resistencia, y yo podría decir que es equivalente a tener 3 resistencias en serie, a tener una sola, llamada resistencia equivalente de la serie. ¿Está bien? Si A y D son los extremos de las 3 dispuestas en serie, y si entre A y D hay una diferencia potencial, pues entonces habrá una corriente eléctrica pasando por ella. Fíjense que esto es muy, muy, muy parecido, diría igual, a lo que ocurre con los caños con agua, que se disponían, donde el agua estaba corriendo y el agua se disponía, los caños se disponían en serie. Solamente que ahí no había cargas eléctricas, lo que fluía eran electrones, era agua o algún fluido. Y habíamos dicho que, ¿se acuerdan de la ley de Poiseuille? La ley de Poiseuille decía que la diferencia de presión era igual a la resistencia por el caudal. Acá la diferencia de presión las hace la diferencia de voltaje. Y el caudal es para esta como si fuera la expresión de la corriente eléctrica. ¿Está bien? En ese momento tenía fluidos en movimiento y acá tengo cargas en movimiento. ¿Está bien? Entonces, la ley de Poiseuille muchas veces se la llama ley de Ohm, porque es extremadamente parecida a la ley de Ohm. Por supuesto, totalmente distinta porque cada uno de los conceptos es totalmente distinto, pero tiene el mismo juego, ¿está bien? Yo necesito una diferencia de presión para que haya agua moviéndose. Yo necesito una diferencia de voltaje para que haya corriente eléctrica, ¿está bien? O sea, electrones moviéndose. Muy bien, entonces acá tengo una corriente eléctrica y dado que hay una diferencia de voltaje, ¿está bien?, entre A y B, entonces aparece una corriente eléctrica. Y dado que hay una resistencia, aparece una corriente eléctrica. ¿Qué pasa con esta I1, I2 y I3? Que son caracterizadas así como I1, I2 e I3 porque son las corrientes que pasan por cada uno de estos elementos. Pues son todas iguales porque es la misma corriente. Es la misma corriente en serie, es la misma corriente en la que atraviesa todos los elementos. A esa corriente directamente la llamo I o la corriente equivalente de la serie. La resistencia equivalente es la suma de las 3 resistencias. ¿Está bien? Esta resistencia equivalente es la suma de R1 más R2 más R3. ¿Y qué pasa con la diferencia de voltaje? Pues la diferencia de voltaje desde A hasta D, que sería la del equivalente, es la suma de las diferencias de voltaje. Y a esas diferencias de voltaje las voy a empezar a llamar caídas. Caída de voltaje. Así como cuando uno vio fluidos reales y estudió la ley de Poiseuille y decíamos que la presión caía, ¿se acuerdan? Que en la dirección del movimiento la presión del fluido caía, bajaba, disminuía. Acá lo que va a disminuir es el potencial. Entonces acá va a empezar con un potencial grande, no importa cuál. Esta resistencia lo que va a provocar es una caída de tensión. O sea que
o una caída de potencial. Es lo mismo hablar de tensión que potencial en este contexto. Entonces, en B va a haber un potencial que es menor al potencial en A. ¿Está bien? En C va a haber un potencial que es menor que el potencial en B. En D va a haber un potencial que es menor que el potencial en C. En definitiva, acá hay una caída de potencial entre A y D, que es la suma de las caídas de potenciales. De 1, 2 y 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo resistencias en paralelo? Por supuesto, voy atrás un minuto. ¿Vieron la ley de Ohm, que es delta V igual a I por R? Acá no lo expresé, pero para cada uno de ellos vale la ley de Ohm. O sea, delta V1 es igual a I1 por R1. Delta V2 es igual a I2 por R2. Delta V3 es igual a I3 por R3. Claro está que las corrientes son todas iguales. La de la resistencia equivalente va a quedar que delta V equivalente es igual a I, la corriente total, por la resistencia equivalente de la serie. Bueno, ¿qué pasa en paralelo? Ahora, en paralelo, lo que va a ocurrir es que todos los elementos del circuito, llamadas resistencias, todas las resistencias van a tener la misma caída de potencial. ¿Está bien? Este es o sea, así como un análisis importante que tienen que tener es que las corrientes son todas las mismas cuando están en serie, cuando están en paralelo, la caída de potencial son todas las mismas, son iguales. Entonces, si yo acá tengo un borne A, todo esto está a un potencial A. Tengo las tres resistencias dispuestas en paralelo, y este es el borne B, entonces todo esto está potencial B. Por lo tanto, la caída de potencial de acá a acá es entre A y B, de acá a acá es entre A y B, en la 3 es entre A y B, y por supuesto, el equivalente va a ser entre A y B. Ergo, todas tienen entre sí, comparten la misma diferencia de potencial. En nuestra casa pasa lo mismo, porque cuando uno conexión. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Tengo de nuevo, aparece conexión Sí, inestable, profe. puede ser que sea cuando empiece a grabar. Bien. Bueno, entonces sigamos. Vamos. Dejé mi video porque era de algún problemita, entonces no me van a ver, así que no voy a gesticular. Muy bien, estábamos con las resistencias en paralelo, y que en nuestras casas todas las resistencias, llámese heladera, lucecitas, todos los enchufes, donde uno enchufa las cosas, están en paralelo. ¿Por qué? Porque quiero que haya una diferencia permanente de 220 volts, ¿está bien?, entre todas las resistencias de la casa. Bueno, pero si no estamos en una casa y es un circuito apenas, entonces estar en paralelo implica que la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia sean la misma.
o sea que en este caso 3, las 3 tienen la misma caída de potencial. Y acá está indicado esto en la última línea de fórmulas. Por supuesto, la corriente no es la misma. La corriente se subdivide, ¿no? Una corriente pasa por acá, la otra por acá, la otra por acá. La corriente total es la suma de todas las corrientes. Este punto de acá se llama borne, se llama nodo, perdón, nodo. Y este extremo de acá también se llama nodo, ¿está bien? El nodo es donde se juntan varios cables distintos. Y la corriente tiene que optar para pasar por un lado, por otro, como el caudal optaba para pasar por un lado, por otro, cuando estaban las resistencias hidrodinámicas dispuestas en paralelo. ¿Qué va a ocurrir? Donde haya mayor corriente, mayor resistencia, va a pasar menor corriente eléctrica. ¿Está bien? Donde haya menor resistencia, va a pasar mayor corriente eléctrica. Y es la que, por supuesto, pasa por el equivalente paralelo, o sea, tener estas 3 porquerías en paralelo es lo mismo que tener una única, cuya resistencia, por supuesto, es distinta a la resistencia de cada una de estas, pero por ella pasa la corriente, la suma de estas 3 corrientes. ¿Está bien? Bueno, y esta resistencia, la resistencia total del equivalente paralelo, es la suma de las inversas de las resistencias y a su vez todo inversa. ¿Por qué era que se ponía Noten a dos ser cosas. ¿Cómo? ¿Por qué era que se ponía a ser inversa la resistencia, para sumar las resistencias y todo? Por la ley de Ohm. La ley de Ohm me habla que la diferencia de voltaje es la corriente eléctrica por la resistencia, ¿no? Entonces, delta V1 es I1 por R1, delta V2 es I2 por R2, delta V3 es I3 por R3. En las 3 son iguales. Despejando te ¿okay? queda al revés. Claro, está. Que tipo despejando, después te queda como división. Y digamos. la corriente total me queda... Sí. Claro. Entonces, por eso me queda esta cosa. Fíjense que, 2 cosas, es decir, primero que si se fijan en la resistencia hidrodinámica en paralelo, vuelvo a repetir, es la misma, es el mismo esquema. La resistencia equivalente de la hidrodinámica, también en paralelo, también quedaba de esta forma. Y la segunda cosa que les quiero decir es respecto de los capacitores. ¿Se acuerdan? Capacitores en serie en paralelo. Bueno, la capacitancia y la resistencia no siguen el mismo esquema de ley. Tal que, justamente, esto, parecido, digamos, lo que vimos en capacitores, esto correspondía a, por lo menos esta parte, no esto, esta parte, a las capacitancias que estaban en serie. Y la capacitancia en paralelo era la suma. O sea, todo lo revés que la resistencia. ¿Está bien? En el caso de los capacitores, no pasa corriente eléctrica por el capacitor, porque el capacitor justamente lo que no quiero es que haya cargas pasando de placa en placa, pasando por el dieléctrico, pasando por el aire, por el vacío. Eso no lo quiero, ¿está bien? Entonces, no hay corriente eléctrica pasando de placa en placa. ¿Está claro? Y sí sobrevive lo de la diferencia potencial. La diferencia potencial, estando en paralelo, tanto capacitores como resistencias, son las mismas, ¿no? Pero bueno, o sea, la tercera cuestión que quiero decir es que no, primero, no puedo llevar esto directamente a los capacitores porque primero que no hay corriente eléctrica. Sí, estando en paralelo, tienen la misma diferencia de voltaje, tanto en las resistencias como en los capacitores. Y esta parte, referida a la capacitancia, es justo lo contrario que la resistencia. O sea, la que era el equivalente en serie pasa a ser la equivalente del paralelo para la capacitancia. No sé si se entendió eso. Si se acuerdan, la capacitancia en paralelo era la suma de las capacitancias. Y acá es la suma de las inversas inversas.
¿Está bien? Sí, sí, sí. O Sí, sea, entendí. Sí, todo profe. trastocado respecto del capacitor. Y de Ohm vimos que la resistencia tenía una fórmula eventualmente, o dos, si teníamos en cuenta la temperatura, y que había disposiciones en serie o en paralelo. Muy bien. Y ahora vamos al núcleo duro de hoy, que es justamente un circuito eléctrico. Otra vez dice que tengo inestabilidad. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Voy a sacar el chat. O sea que no los puedo... los puedo escuchar nada más. Bien, entonces, el circuito eléctrico es el siguiente. Tengo una batería o fuente de energía, que va a tener un borne positivo y un borne negativo. La corriente eléctrica official pincha el borde negativo y se mete en el borne positivo. O sea, la corriente es así, como lo digo yo, de negativo a positivo. Pero si ustedes se olvidaron y no saben y qué sé yo, para nosotros es lo mismo. La podrían haber puesto para el otro lado porque no les cambia la cuenta, ¿está bien? Muy bien, segunda cuestión. Un circuito justamente da la idea de que es un circuito, o sea, necesito que, ¿quién es el que va a correr en el circuito? ¿Qué jugador va a correr en el circuito? Las cargas. Así que va a haber una corriente eléctrica. Pero para que haya un circuito necesito que esté la pista, ¿está bien? Necesito que la batería esté conectada, digamos, y que haya corriente eléctrica pasando por las resistencias. ¿Qué puede llegar a pasar? Que haya una llave eléctrica. O sea, que en algún momento algo se separe y por lo tanto no hay forma de que la carga pase por el aire y vuelva a generar este circuito. ¿Está bien? Bueno, en este caso tengo tres resistencias dispuestas de tres maneras distintas. Estas dos están en, ¿cómo? Entre sí. Paralelo. En paralelo. Y a su vez este paralelo, ¿cómo está respecto de esta tercera? En serie. En serie. ¿Está bien? Acá tengo dos R1 y R2 que están en paralelo entre sí y R3 está en serie con el equivalente del paralelo. No está en serie con R1 ni con R2, con el equivalente. Yo puedo siempre llevar un esquema así, simplificado, donde toda esta porquería que puede ser muy nefasta se reduce a una sola resistencia que sería el equivalente total. ¿Está bien? Entonces, básicamente, un circuito es una fuente y una equivalente total, y una resistencia equivalente total, de tal manera que haya una corriente eléctrica circulando por el circuito. Pensemos esto. El electrón va a salir de acá disparado. Van a ir saltando de órbita en órbita. Esto es un nodo. Cuando se encuentra con un nodo se va a bifurcar la corriente. Un poco para un lado, otro poco para el otro. ¿Cuánto? Y bueno, eso dependerá de las resistencias. Si son iguales, va a pasar la misma corriente por arriba que por la de abajo, de tal manera que la corriente total sería la suma de esta más esta. Ahora, si esta es más grande, como resistencia, va a pasar menos corriente que esta de acá. ¿Está bien? Por acá. Este es el otro nodo, el nodo que cierra. Este sería el que abre y este que cierra, si quieren llamarlo de alguna manera. Así que las cargas se van a ir a encontrar de nuevo todas en el nodo. Acá se separaron, acá se van a encontrar todo de nuevo, y lo que sale de ahí es la suma de torques eléctricas, la de arriba más la de abajo. Y por lo tanto vuelve a
tener la misma corriente que era la que pasaba a través de la fuente. La corriente que atraviesa la fuente la voy a llamar corriente total. ¿Está bien? O sea que fíjense que el elemento 3, la resistencia 3, atraviesa la resistencia 3 la corriente total. Acá también, porque es la misma corriente en todos lados. Acá no. 1 y 2 no son con la corriente total. La corriente total en tal caso sería la suma de 1 más 2. ¿Se entendió? A esta porquería de acá se la llama lazo. Lazo. Este es un lazo. Esto tiene dos lazos. Tiene este lazo grande y este lazo chiquitito. ¿Está bien? Muchas veces, ya les digo, vamos a llevar todo a síntesis de un lazo. ¿Está bien? Vamos a llevar todo a una síntesis de un... Muy bien, sigamos. Vamos de a poquito, ¿está? De la fuente, diferencia de potencial de la fuente, esta diferencia, muchas veces en un circuito se la denomina FEM, fuerza electromotriz. E históricamente se la denomina con la letra E, esta E de acá. Así que puede ser que en algunos parciales o en algunos problemas de la guía, en vez de aparecer el delta V de la fuente, directamente aparezca E. Pero el término E expresa el delta V de la fuente. ¿Está bien? Este delta V es de subida, o sea, acá hay un empuje de los electrones. Y en esta resistencia, en esta y en esta, va a haber una caída, va a haber una pérdida de delta V, va a caer el delta V. De tal manera que el electrón de acá es expulsado con cierta energía, particularmente energía cinética, va a correr, acá va a perder energía, acá se van a volver a juntar con cierta energía, acá va a volver a perder energía y va a llegar agotado acá. Y la batería lo que va a hacer es darle una patadita y de nuevo ponerlo a correr. ¿Está bien? Así que así como digo que hay pérdida de energía, digo que hay pérdida de potencial. Por eso voy a decir que delta V1, delta V2 y delta V3 son caídas de potencial. El E o el delta V de la fuente es una subida de potencial. ¿Vamos? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Recién salió un cartel que decía conexión inestable de nuevo. Muy bien, veamos el tema de la potencia. Bueno, nada en la fuente se transforma continuamente en energía cinética de portadores de carga que son los electrones. Es lo que dije recién. Salen a correr por ahí, ¿está bien? La potencia suministrada por la fuente, en vez de hablar de energía, muchas veces hablamos de potencia. Recuerden que la potencia está medida en ¿qué? La energía en joules y la potencia ¿En watt? en joules, en watt, en joules sobre segundos. ¿Está bien? En watt, muy bien. Bueno, muy bien, entonces, la potencia que suministra o sea, fíjense que me interesa la energía por unidad de tiempo. ¿Está bien? Cuán rápido esos portadores de carga que son los electrones se comienzan a disipar energía. Disipar es porque eventualmente van a perder en las resistencias. Muy bien, entonces, la fuente les suministra cierta potencia, cierta energía por unidad de tiempo. ¿Cómo describo esa ecuación? La potencia suministrada por la fuente va a ser el delta V de la fuente por la corriente eléctrica de la fuente, que atraviesa la fuente, que sería la total.
O sea que I por E sería la potencia total, la que suministra la fuente. Y esta potencia que suministra la fuente es utilizada por las resistencias. En este momento, mi computadora está disipando energía, utilizándola para correr en circuitos internos y proveerme de la luz para bueno, todo lo que es la ingeniería, ¿no? Para que funcione una computadora, ¿está bien? Las aplicaciones funcionen, que las memorias corran, etcétera, etcétera, etcétera. Que la pantalla funcione. Está utilizando esa energía por unidad de tiempo llamada potencia. Bueno, pero en realidad la está disipando, la está usando, la está gastando. ¿Cuánto gasta mi computadora, para poner de alguna manera? Algo, ¿está bien? ¿Cuánto gasta en potencia una lamparita? ¿Cuál es la potencia disipada por cada una de las resistencias? Pues voy a tener 3 formas de escribirlas, las 3 son válidas y dependerá de los datos que ustedes tengan, cuál usen. Una es I cuadrado por la resistencia, o sea, la corriente, pero no la corriente total, la corriente que pasa por esa resistencia al cuadrado multiplicado esa resistencia. Esa sería una forma. La otra es la diferencia de voltaje, o sea, la caída de voltaje al cuadrado de esa resistencia dividido la resistencia. Y la tercera forma es la corriente que pasa por atraviesa esa resistencia o sea, todo esto está referido no al total, sino a la resistencia de la cual estoy hablando. O sea, esta I, esta R y esta delta B es de la potencia disipada por la resistencia de la cual estoy hablando. ¿Está bien? Que en estos casos podría ser R1, R2 o R3. ¿Estamos? Bueno, acá ya teníamos 2 fórmulas, ¿no? 3 fórmulas teníamos hasta ahora. Teníamos la fórmula de corriente eléctrica, Q sobre delta T. Teníamos la fórmula de resistencia, que es la resistividad por la longitud sobre el área. Teníamos la fórmula de Ohm, la ley de Ohm, que delta V era I por R. Y ahora tenemos 2 fórmulas o varias, porque esta es una fórmula larga, para la potencia. La intensidad, Miranda, es la de la corriente eléctrica que atraviesa la resistencia de la cual estoy hablando. Por ejemplo, si quisiera saber cuál es la resistencia, cuál es por ejemplo en esta, cuál es la potencia, ¿está bien?, disipada por esta resistencia, sería, por ejemplo, I1 al cuadrado multiplicado R1. ¿No? I1 al cuadrado multiplicado R1. O también delta V1 al cuadrado dividido R1. O también I1 por delta V1. Cualquiera de los 3 sería la potencia. ¿Está bien? Una tercera cosa que no dije acá en esta filmina, ahora estoy pensando pero no dije, es por ejemplo, si yo tuviera así 3 resistencias y esta fuente que me es fuente justamente de energía, me otorga cierta potencia al circuito, esta potencia, ponele que fuera 100 watts, ¿no? Que la potencia que entrega la fuente al sistema es de 100 watts. Entonces, esta potencia es gastada en total en las 3 resistencias. Ponele que acá gasto 50 watts. ¿Está bien? Entonces acá podría gastar 30 y acá podría gastar 20. De tal manera que utilicé, disipé, ¿está bien?, los 100 watts en función de la resistencia. O sea, estoy utilizando, ¿no?, datos locos. ¿Está bien? Pero fíjense que la potencia disipada por esta
más la potencia disipada por esta, más la potencia disipada por esta, en suma, es igual a la potencia total. O sea, la suma de las potencias disipadas es igual a la potencia total. O sea, la potencia suministrada por la fuente. ¿Está bien? Profe, ¿Se ve? Sí, Delfín. no entendí muy bien lo de tipo la ecuación de cuando usa la potencia de fuente, la energía disipada en fuente. ¿Cómo? No, no es la disipada, ahí es ganada. Ah, La fuente es un elemento que le da cierta potencia al sistema. La fuente le otorga potencia. Y esa potencia es gastada en las tres, en este caso tengo tres nada más, resistencias. ¿Se entiende? sí, ahora sí. Gracias. Esta refiere a la fuente, o sea, este es el delta V de la fuente y esta es la corriente que atraviesa la fuente, que esa sí es la corriente total siempre. Ahora, esta no es la corriente total. ¿Podría llegar a serlo? Sí, pero eso dependerá de la resistencia. Es la corriente que atraviesa esta resistencia de la cual estoy hablando. ¿Está bien? ¿Esta es la corriente total? Sí. ¿Este es el delta V de la fuente total? Sí. Esta es la total, no tiene por qué. Este delta V es el de la fuente, no tiene por qué. No, por la resistencia. Si entendí bien, si estas se suman, las potencias disipadas serían ¿Está bien? la potencia total. Espera, subir el volumen, decime, de nuevo. Es que no sé si entendí bien, o sea, si sumamos todas las potencias disipadas, ¿sería la potencia total suministrada por la fuente? ¿Eso? Así es, así es. La suma de las potencias disipadas es la potencia igual a la potencia suministrada por la fuente. Exactamente. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ver las dos leyes de Kirchhoff. La ley de nodo es la siguiente. Dice esto, básicamente lo que yo ya dije en algunas filminas anteriores. Dije que cuando la carga encuentra un nodo, o sea, encuentra una conjunción, que después de este lugar hay tres cables distintos al que tenía original, entonces es como que encuentra una bifurcación y la carga puede optar por ir por uno, por otro, por otro. Entonces hay cierta cantidad de carga que va a ir por el 1, otra por el 2 y otra por el 3. Por lo tanto, van a aparecer tres corrientes eléctricas distintas o no, dependerá. Hasta podrían ser las tres. Eso dependerá de la resistencia que venga después. ¿Está bien? Pero en principio, las cargas se van a subdividir. Y lo que sí sabemos es que la corriente eléctrica está ahí, y después, lo que viene después, tiene que ser igual. Porque si la corriente eléctrica ahí es, ponerle, son 10 cargas, 10 electrones que están fluyendo por acá. Estoy exagerando, ¿no? Y 2 se van por acá, 3 se van por acá y 5 se van por acá. Lo que expresa esto es que hay una continuidad en la carga, que la carga antes y la carga después de ese nodo no puede variar, no se puede crear carga ni se puede perder carga en el camino. Esta es como una especie de ley de continuidad del caudal, donde el caudal era constante, pues acá la carga tiene que ser constante. No puedo perder carga en el camino, ¿está bien? Si hay 10 electrones moviéndose, pues en todo el circuito, en global, hay 10 electrones. No puedo tener algún lugar que me genere
una creación de electrones o una pérdida de electrones, ¿está bien? A lo sumo se subdividen, pero ¿no? Algunos van a pasar por un lado y otros por otro. Moraleja, entonces, la ley de nodo me dice que la corriente eléctrica antes del nodo tiene que ser igual a la corriente eléctrica total después del nodo. Y entonces, después del nodo es la suma, pues bien, entonces I total o I es igual a la suma de las tres corrientes eléctricas después del nodo. ¿Se entendió? Hola. Sí, No, profe. ¿Se entendió Más o esto? menos. Más o menos. Si yo tengo acá, en este cable, corriendo 10 electrones, tengo una cierta corriente eléctrica, ¿está bien? Sí, Después del nodo, no puedo tener 11 electrones, o no puedo tener 9 electrones. A ver. Entonces, ponerle que 5 se vayan por acá, 2 por acá y 3 por acá. ¿Está bien? Cuando sí. yo sumo la corriente eléctrica, me tiene que dar exactamente igual a la anterior. Ya, Eso sí. es lo que quiero decir. Listo. ¿Está bien? Entonces, lo que originalmente. La segunda. Viene accidentada la clase de hoy. ¿Me escuchan? Sí, profe, pero no te vemos. Sí. Sí, te escucho. Bien. Ahí se ve. Sí se ve, profe. Sí, profe. Bien, la segunda ley, que se llama ley de mallas, dice así, que la suma de las diferencias de potencial del delta V, ¿no? La suma de los delta V de todas las resistencias, pero acá hay algo, ojo, de las resistencias que están en serie con la fuente, la suma de las caídas de potenciales de las resistencias que están en serie con la fuente es igual a la potencia, a la diferencia de potencial de la fuente, al E de la fuente. Si se ve acá, ¿cuáles son los elementos que están en serie? R3 está en serie con la fuente, sí. Y esta porquería, sino todo este conjunto, está en serie con la fuente y en serie con la resistencia. ¿Estamos? Profe, la pantalla se Fíjense quedó que congelada. acá tengo esta y acá tengo esta. ¿Sí? El equivalente. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. La variación de potencial, o sea, la E de la fuente, siempre es igual a la caída de los potenciales de los elementos resistivos que están en serie con la batería. ¿Está bien? En este caso es más patético. Si este elemento, si la fuente tiene una diferencia potencial E de 20 volts, pues la resistencia va a tener una caída de ¿cuánto? 20 volts. De 20 volts. Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Fíjense que es muy parecido a lo que dije antes con las potencias, pero antes en las potencias era la suma de todas, la de los tres elementos. Acá no. Acá es la suma de los elementos que están en serie, no todas. No es que delta V es delta V1 más delta V2 más delta V3, no. Es solamente de los elementos que están en serie. En este caso, fíjense que el delta V que está en serie acá sería el del equivalente, no el de 1 ni el de 2, el del equivalente.
que por cierto son iguales, el equivalente, el de 1 y el de 2 son iguales, ¿está bien? Porque están en paralelo. O sea que el delta B del equivalente más el delta B del elemento 3 es igual a E. ¿Estamos? Hay una diferencia entre potencia y la diferencia potencial. O sea, no es lo mismo esta ley que la de la suma de las potencias. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, para finalizar y ya empezar con circuitos, que es muy fácil una vez dicho todo esto, hay elementos que se llaman voltímetros y elementos que se llaman amperímetros. El voltímetro mide diferencia potencial, el amperímetro mide diferencia de corriente eléctrica, y una vez que este pituto se conecta con uno de estos y el otro pituto con este negrito de acá, estas dos pueden medir. Yo selecciono este dial, qué es lo que quiero medir, si quiero medir delta B, si quiero medir corriente eléctrica, lo que sea, y entonces lo pongo en modo, eso se llama un multímetro, lo pongo en modo voltímetro o en modo amperímetro. ¿Cómo se colocan estas dos puntas? Pues si yo quiero medir como voltímetro, si quiero medir diferencia de potencial, las voy a poner en paralelo. Y si quiero medir corriente eléctrica, pues tengo que ponerlas en serie. O sea, tengo que arrancar los cables, digamos, y poner un cable conectado a este lado y un cable conectado al otro, de tal manera que la corriente eléctrica pasa de un lado para el otro, pasa por el voltímetro y sigue su ruta. Estos elementos, una vez que los dispongo de esta manera, no cambian en nada el circuito. Están hechos a propósito, están construidos para que el circuito, y puestos de esta manera, para que el circuito no note que están ahí. ¿Está bien? No forman parte del circuito, tanto el voltímetro como el amperímetro. ¿Está bien? Son elementos por afuera, no forman parte, no tienen resistencias que, o sea, el voltímetro, en modo voltímetro, tiene una resistencia enorme, de tal manera que la corriente no pase por ahí. Y en modo amperímetro tiene una resistencia ínfima, de tal manera que la corriente pasa, pero es como que es un cable, el amperímetro. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo se resuelve un circuito y qué es lo que, en definitiva? Bueno, resolver un circuito consiste en encontrar cuánto valen todas las resistencias, todas las corrientes eléctricas y todas las diferencias de potencial, incluida la de la fuente, de cada uno de los elementos que forman el circuito. ¿Está bien? Eso es resolver un circuito. Cuando me dan algo, me dicen, mira, tengo esto, y yo encuentro todas las resistencias, todas las corrientes eléctricas, todas las diferencias de voltaje. ¿Está bien? Entonces, ponele, te dan esto de acá, y te preguntan algo. Por ejemplo, ¿cuánto vale la corriente I1? ¿Cuánto vale la corriente I2? ¿Cuánto vale la corriente total? ¿Cuánto valen las resistencias? ¿Cuánto vale la caída de potencial de la subida de potencial de la fuente? ¿Cuánto vale la caída de potencial si yo no lo dije? ¿Está bien? Eso, cuando sé todo eso, resolví el circuito. Eso quiere decir resolver el circuito. Algunas veces hasta me piden la potencia suministrada. ¿Está bien? Muy bien. ¿De qué manera? Por supuesto que todo no puede ser incógnita. Entonces va a haber datos. Algunas resistencias, algunas corrientes, algunas diferencias de voltaje. Algún dato me van a tener que dar, algunos. Y tengo que tener una estrategia para... y desde ya no hay una única estrategia, no hay una única forma de resolver el circuito. Eso lo van a adquirir haciendo muchos circuitos, resolviendo muchos circuitos. Yo les doy una, ¿está bien? Una posible técnica, ¿está bien? Una posible técnica es, una buena forma, es iniciar encontrando la resistencia equivalente total. Por supuesto, esto lo puedo hacer si a mí me dan como dato todas las resistencias del circuito. Si yo tengo quién es R1, R2, R3, y si tuviera más resistencias, si tengo todas las resistencias,
entonces podría llegar a encontrar la resistencia total. Y esa es una buena forma de comenzar, por lo menos, si no tienen la menor idea, una buena forma es esa. Por supuesto, algunos problemas más sacados, resulta ser que una de las resistencias, por ejemplo, es incógnita y entonces me inhibe de comenzar de esta manera, porque si ya una de las resistencias no la conozco, voy mal. ¿Está bien? Muy bien, pero comience como comience, tanto de esta forma que les digo, porque tengo todas las resistencias y encuentro la resistencia equivalente total, o no, hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Una, primero de todas, que para encontrar la resistencia equivalente total, o para empezar de otra manera, sí o sí tengo que tener conciencia plena de cómo están las resistencias entre sí, si están en serie o si están en paralelo. Eso es la clave de la buena resolución de un circuito. ¿Está bien? La segunda es recordar todas las fórmulas que se juegan ahí adentro. Primero, la ley de Ohm. Cada elemento del circuito tiene asociada una ley de Ohm. Delta B1 es igual a I1 por R1. Delta B2 es igual a I2 por R2. Y así sucesivamente. También tengo la ley de Ohm para los equivalentes parciales que voy encontrando. Por ejemplo, para el circuitito que les dije recién, tenían dos elementos que estaban en paralelo. Podría encontrar la resistencia equivalente de ese paralelo y plantear cuál es la ley de Ohm de ese paralelo. O sea, sería que delta B del paralelo es igual a la corriente que pasa por ahí por la resistencia equivalente del paralelo. O sea, tengo las relaciones micro. Después tengo las relaciones de equivalencia entre algunas de las resistencias. Y después tengo la total, la de la resistencia total del circuito. Por supuesto, también tengo las leyes de Kirchhoff. Tengo la ley de Ohm, la ley de nodo y tengo la ley de malla. Y por supuesto también tengo las fórmulas de potencia. ¿Está bien? Y las relaciones que vimos antes de potencia. ¿Está claro? Con todo eso en la cabeza, por supuesto esto es un gran machete. Y con alguna estrategia voy a ir a encarar la resolución de algún circuito. Y entonces, sin más ni menos, vamos a encarar la resolución de algunos circuitos. ¿Está bien? De la guía tienen del 23 al 36. De las opciones múltiples tienen todos estos que están acá. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué elementos están en serie y cuáles están en paralelo respecto de la fuente. Y para ello, una de las técnicas útiles es seguir la corriente. O sea, agarro el dedo, agarro el dibujo y agarro mi dedo índice de la mano derecha o izquierda, la que quieran. Y primero veo la fuente. ¿Está bien? Veo la fuente, la pila, la batería. ¿Dónde está? La indico con el dedo. Y ahí empiezo a barrer con el dedo todo el circuito. Lo que voy es iniciando el camino de toda la corriente. ¿Estamos? En algún momento, si encuentro un nodo, pues a partir del nodo, la corriente se bifurca y el nodo me indica que ahí, después de un nodo, hay un paralelo. Graph. Después de un nodo, hay un paralelo. ¿Está bien? ¿Está claro? Vuelvo, llego de nuevo con mi dedo a la fuente y ahí tengo una descripción más o menos somera de qué cosas tengo que identificar. Entonces, a partir de esa barrida, de qué cosas están en serie y un paralelo. Y qué en paralelo, ¿no? Sí, primero, después de un nodo hay un paralelo, eso pónganselo, grábenselo a fuego. El paralelo comienza con un nodo y cierra con otro maldito nodo, con lo cual tengo, entre dos nodos hay un paralelo. ¿Está bien? Y si atravieso distintas corrientes
a distintas resistencias, y la corriente es la misma, o sea, no hay nodos, entonces esas resistencias están en serie. ¿Está bien? Segundo tip, tener un buen machete de todas estas relaciones a mano. Tercero tip que les propongo, armar una tabla, donde en la tabla indico R1, R2, R3. Entonces empiezo, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es la corriente? ¿Y cuál es la diferencia de voltaje? De cada uno, y la potencia, si quieren, de cada uno de esos elementos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿No? ¿Se entiende? Y luego, la tabla siempre a este nivel, al nivel de ustedes, es una estrategia más pedagógica, si quieren. Es una primera estrategia de no perderse, de no tener muchos datos y no saber qué hacer. Entonces, está bueno como ordenador. Por ahí, en algún momento, como diría mi hijo, me da paja hacer la tabla y más o menos sé cómo son las cosas, entonces me desligo de la tabla, no es necesario gastar energía en la tabla porque de última ya sé cómo vienen las cosas. Pero bueno, eso dependerá de cada uno de ustedes y de la posibilidad que hagan muchos ejercicios. Cuanto más ejercicios se hagan, mejor. Primer ejercicio. Este es un ejercicio de múltiple, el problema 8, donde en realidad, en rigor de verdad, no hay un circuito, simplemente hay distintas resistencias dispuestas de una manera alocada, y la pregunta es, decime cuánto vale la resistencia equivalente, o sea, básicamente, analizar si están en serie o en paralelo. ¿Se entiende? Son 3 problemas, en realidad. Ay, perdonen que perdí el chat. Los del 14 al 22, no hay que hacerlos no, del 14 al 22 no, porque son son específicamente, déjame ver, pero que lo chequeo. Del 14 al 20, sí, hay que hacerlos, ¿por qué no? Del 14, espera. No lo puse ahí. Dame un minuto. Sí, hay que hacerlo, perdóname. Sí, ahora lo voy a modificar, está mal la filmina esta. Del 14 al 22, sí. Ya mismo lo voy a... Gracias, gracias, Miranda. Sí. Mira, la verdad que esta filmina la hice el cuatrimestre pasado y se ve que di algo antes y entonces no era necesario, pero ahora sí. Sí, del 14 al 22 son los ejercicios más básicos de resistencia. ¿Está bien? Ahora lo voy a modificar, pero del 14 al 22 sí. Cuando termine la clase voy a modificar el preci y ustedes lo van a tener automáticamente. Muy bien, entonces, fíjense que este problema, entonces el problema 8 de opción múltiple, si lo ven, tienen, básicamente son 3 problemas. Yo voy a hacer en uno, y nos piden encontrar la resistencia equivalente en la construcción 1, en la construcción 2 y en la construcción 3. Yo voy a hacer solamente la del 1 y la del 3, y la del 2 se las voy a dejar a ustedes. Está bien que me parece que es... Dicho esto, es razonable que ustedes tengan para hacer el ejercicio, digamos, el esquemita 2. Salud. Muy bien. Yo en este esquema hice, básicamente, hice un video para ustedes, ¿está bien? Hice otra técnica. Yo antes les expliqué la técnica del dedo índice y de cómo sigo la corriente eléctrica. En este sistema, en este esquema, lo que voy a hacer es colorear. Y lo que uso es otra técnica. Voy a colorear el potencial. Todo lo que tenga el mismo potencial, ¿está bien? Va a tener un mismo color. Y voy a cambiar de color cuando cambie de potencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy con este video del ejercicio de la parte 1, digamos, ¿no?
Muy bien. Entonces, fíjense que arranco en A y coloreo todo en rosa, lo que está potencial A. Agarro B y digo, bueno, esto debe estar a otro potencial. Y coloreo todo lo que está a otro potencial. Si se fijan, el 1, el 2 y el 3 quedaron todos entre los mismos potenciales, rosa y amarillo. ¿Está bien? Por lo tanto, estas tres están en paralelo, porque entre ambas tiene rosa, amarillo, rosa, amarillo, rosa, amarillo. Fíjense, rosa, amarillo, amarillo, rosa, rosa, amarillo. Las tres tienen la misma diferencia de potencial. ¿Se entiende? Solamente que acá está de una manera fea y acá está mejor. Entonces están en paralelo. ¿Y cómo hago para resolver esto en paralelo? Pues es fácil, digamos. Si ya sé que están en paralelo, ¿está bien? Si ya sé que están en paralelo, entonces cada resistencia me dicen que es de 3 ohms, entonces la resistencia equivalente es 1 sobre 3 más 1 sobre 3 más 1 sobre 3, todo en inversa. Tengo 3 veces lo mismo. Tengo 3 veces 1 sobre 3. 1 sobre 3 más 1 sobre 3 más 1 sobre 3 es 3 sobre 3. 3 sobre 3 es 1, dado vuelta es 1. ¿Se entendió? Esta es una técnica posible, la de colorear el potencial. El cable no modifica el potencial. La única que puede modificar el potencial es la resistencia. Por eso el cable, aún habiendo nodos, el nodo no me modifica el potencial. ¿Está bien? El B. ¿Está claro? Ergo, llegó a la conclusión de que esta está un cierto diferencia potencial que es el mismo que esta, que es el mismo que esta. O sea, están en paralelo. Voy a esta. Fíjense bien, no se dejen engañar, ¿sí? Estas 5, todos tienen la misma resistencia. Primero, eso es importante en este problema. Todas tienen la misma resistencia. La verdad que así mirándolas no tengo la menor idea si están en serie o en paralelo. De hecho, hay cosas raras, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué onda. Empiezo a colorear. Todo está a un potencial rosa. BA. Del otro lado tengo BB, así que está en otra potencial, verde. Entonces ahora empiezo por el de arriba. Momento. Empecé por el de arriba, ¿está bien? Arriba lo empecé con amarillo, porque yo sé que no es ni verde ni rosa, así que elijo otro color, amarillo. Ok. ¿Por qué voy a colorear? Está bien, entonces este sería un potencial C, ponele. Ya ahí me doy cuenta que este elemento y este elemento no están en la misma diferencia potencial, o sea que no están en paralelo. Esto es rosa, amarillo, amarillo, verde, no están en paralelo. Para estar en paralelo tienen que tener la misma diferencia de colores, si quieren, ¿está bien? La pregunta que creo que ustedes se pueden llegar a hacer es ¿por qué Ondina colorea del mismo color el arriba y el abajo? ¿Por qué es, y no azul de pronto, estos cables de acá, que están del otro lado de esta resistencia? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, antes que nada, una advertencia. Lo que voy a decir no lo tienen por qué saber. Por eso justamente me gusta hablar de este problema, porque es algo novedoso para ustedes. Muchas veces en física utilizamos razonamientos que se llaman de simetría. Cuando algo no sabemos, vemos si algo es simétrico. Si algo es simétrico, entonces nos da una pista de que hay cosas que permanecen iguales. Porque se supone que si yo me miro a un espejo, la imagen es igual a la que tengo. ¿Está bien? Me estoy mirando a mí misma, ponele. Por supuesto, los espejos se pueden distorsionar y ya no ser un espejo, etc. Pero yo voy a usar espejos lineales, digamos, ¿no? Que miro del otro lado. Si, como estas 5 resistencias son iguales, si yo doy vuelta, si lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo, ¿está bien? Como es todo igual,
inclusive coloreándolos, no va a modificarse nada. Digamos, es más, les digo a ustedes, cierren los ojos, hago esa maganeta, les digo que los abran de nuevo y no se dan cuenta si lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba. Hay simetría respecto de ese eje. ¿Está bien? Y si hay simetría, entonces no tengo por qué colorear distinto abajo, porque debe ser simétrico con la parte de arriba. Por eso coloreo de amarillo la parte de abajo. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Ese argumento, el argumento de simetría, por supuesto que no lo tienen por qué saber ustedes. Yo se los explico para este problema en particular. ¿Puede haber en la guía algún otro problema? No, es el único. 2. ¿Puede haber un parcial donde esto aparezca? Pues a lo sumo va a aparecer este, porque no van a tener otro. ¿Está bien? Por supuesto, hay muchos problemas de alta simetría o de simetría en física. Es un argumento, cuando no sabemos algo, siempre recurrimos a la simetría, a ver si tiene simetría o no. ¿Está bien? Pero bueno, sigamos. Entonces lo estoy pintando de amarillo. ¿No? Sigo. Bien, corto. ¿Qué onda? Fíjense que AC y CB. Ya me estoy identificando que estos dos están en serie. Y estos dos también están en serie. ¿Y qué pasa con este elemento del medio? Fíjense que este tiene un potencial C y del otro lado tiene un potencial C, o sea, amarillo, amarillo. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre este elemento arriba y este elemento abajo? 0. 0. ¿Y qué pasa cuando la diferencia de potencial es 0? Ley de Ohm. Tengo una resistencia, que es esta que está acá, este cuadradito. Pero la diferencia de voltaje es 0. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? No tengo corriente. Perfecto, no hay corriente eléctrica. Quiere decir que tenerlo o no tenerlo es lo mismo. Entonces directamente lo saco. Saco ese. Me molesta porque no pasa corriente por ahí. Entonces, ¿para qué está? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Así que me querían engañar con esa porquería, no lo lograron. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo dos series, iguales además, por cierto. ¿Está bien? Y a su vez toda esta porquería es un paralelo. ¿Está bien? ¿Está bien? Es un paralelo. Así que lo que tengo es un problema donde tengo ¿está bien? Es un problema donde esta resistencia del medio no es lo mismo que esté que no esté, no pasa nada por ahí, no pasa corriente. Así que más vale la saco porque me molesta la visual. ¿Está bien? Tengo dos resistencias acá que están en serie, o sea que tengo 3 ohms más 3 ohms, tengo 6 ohms. Y acá tengo dos resistencias que están en serie, tengo de nuevo 6 ohms, 3 más 3. Y luego tengo un paralelo entre 6 ohms y 6 ohms, o sea que, como resuelvo el paralelo, como 1 sobre 6 más 1 sobre 6, todo inversa. 1 sobre 6 más 1 sobre 6 es 2 sobre 6, y 2 sobre 6 es 1/3. Inversa de 1/3 es 3. Así que la resistencia equivalente de toda esta porquería es 3 ohms. ¿Qué les pareció esto? ¿Medio rebuscado? Sí, por supuesto. Pero una vez sabido eso, ¿qué onda? ¿Está bien? Una vez, ya está. Cada vez que vean alguna figura así, primero lo que van a buscar es cierta simetría. Si es simétrico, listo. Esto lo tiro a la basura. Tengo
es una buena técnica. La de dibujar el potencial es una buena técnica, pero ojo, es una buena técnica si no tengo un circuito. Si tengo acá, ¿no?, un montón de resistencias dispuestas de una manera alocada y tengo que encontrar la resistencia equivalente. O sea, tengo que encontrar de qué coño es esto. Si están en serie, en paralelo, tengo que empezar a indagar. Entonces, la técnica de dibujar con colores el potencial está buena. Pero si tengo un circuito, no es una buena técnica. La mejor técnica, si ya tengo un circuito, tengo una fuente, etcétera, es la del dedo siguiendo la corriente eléctrica, la que les dije al principio. ¿Estamos? Así que vamos ya, y ya termino. Ay, perdonen. Ya vamos al problema 32. El problema 32 es un típico problema de la guía, y también es un típico problema de parcial, aunque por ahí en los parciales hay más resistencia que 3. ¿Está bien? Hay más variadito. Acá voy a utilizar la técnica que les dije antes. Este problema, y además lo doy porque le falta un dato a este problema. La resistencia esta, la 1, llamémosla esta 1, esta 2 y esta 3. La resistencia 1, que creo que lo llamé así, le faltaba el dato de cuánto vale. Y vale 200 ohms. ¿Está bien? Entonces tengo, acá es la tabla que les dije a ustedes. Tengo 3 resistencias, ¿sí? La 1, la 2 y la 3. La resistencia 1 es la de 200 ohms, la 2 es la de 1 kilo ohms, 1 kilo ohms son 1000 ohms, y la resistencia 3 es la de 220 ohms. ¿Está bien? En la tabla yo también voy a indicar las resistencias, las subresistencias que voy a estar construyendo y la resistencia total. Fíjense que, ¿qué es lo que tengo acá, no? Si sigo no sé si ven el cursor, ¿lo ven? ¿Ven el cursor? Profe. Sí. El cursor es como mi dedo. Entonces ahí tengo la E, o sea, la diferencia de voltaje de la batería, ¿está bien? Eso no es un dato, no me lo dan. Y acá está la corriente eléctrica que justamente la sigo, y fíjense que la corriente eléctrica entonces que pasa por la batería es la corriente eléctrica total, la de la resistencia total, y esa corriente eléctrica sería 3 miliamperes. 3 miliamperes, o sea, sería 3 por 10 a la menos 3, o sea, 0,003 amperes. ¿Sí? Esa es la corriente total y es lo que me está indicando esta flechita, porque fíjense que acá viene, pincha y ya está. ¿Está? Muy bien, entonces sigo con el dedo. Opa, me encuentro con un nodo. ¿Qué viene después de un nodo? Viene un paralelo. ¿Está bien? Después de un nodo viene un paralelo. Efectivamente, acá hay 2 resistencias que están en paralelo. Y fíjense que el nodo se cierra acá, se abre acá y se cierra acá. Entre 2 nodos siempre hay un paralelo. O sea que R1 y R2 están en paralelo. Cuando finalizo, ¿qué es lo que sale acá? Sale toda la corriente eléctrica. Por supuesto, acá se subdividió en la corriente 1 y la corriente 2. Y cuando encuentro este nodo, las corrientes 1 y 2 se vuelven a sumar, ley de nodos, y sale la corriente total de 3 miliamperes. Y la que pasa por acá es de 3 miliamperes. Como pasa la misma corriente que pasa por la fuente, esta está en serie con la fuente. O sea que acá tengo esta porquería, que es un paralelo, que está en serie con esta porquería. ¿Bien? Y en total tengo este paralelo y estas en serie. Así que acá voy a indicar que hay una resistencia equivalente del paralelo, que no tengo ni idea cuánto vale en principio, y la resistencia total, que sería la de la serie. ¿Estamos bien? La total sería la de la serie, la de R3 con el equivalente en paralelos. Estas dos serían una serie. ¿Está bien? Sí. Hasta acá. Bien. Muy bien. En el texto me dice que en el circuito de la figura la corriente eléctrica es de 3 miliamperes. ¿Cuál es la intensidad? ¿De qué intensidad son las corrientes I1 e I2? O sea, me están pidiendo estas dos de acá.
I1 e I2. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre los extremos de cada uno de los capacitores? O sea, el delta B de 1, de 2 y de 3. El verde es lo que me están pidiendo en B. C. ¿Cuál es el resistor que tiene más potencia? O sea, me piden calcular la potencia de las 3 y ver cuál es el que tiene más, básicamente. Entonces, fíjense que básicamente lo que me están pidiendo es resolver el problema. O sea, tener todos los datos que consideran. ¿Está bien? Muy bien, entonces voy a empezar, a ver qué escribí acá. Uy, perdón. Dice, en el circuito nos conviene seguir las corrientes, bla, 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 bla. Bueno, esto es lo que expresé antes. Muy bien, entonces, fíjense que las 3 resistencias las tengo como dato. Entonces, ¿qué les dije a ustedes? Si tienen todas las resistencias como dato, lo primero que conviene, ¿sí? Lo primero que conviene es llenar estos casilleros, o sea, llegar a la resistencia equivalente total. ¿Bien? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular cuánto vale el R equivalente, entre 2 y 3, o sea, sería 1 sobre 200 más 1 sobre 1000, sumado e inversa, y esto me da esta porquería. Cuando tenga esta porquería, luego tengo la serie de esta porquería con 220 ohms, o sea, tengo que sumarle esta más esta, sería esta. ¿Estamos? Y es lo que hice. Primero calculo la resistencia. Ah, bueno, acá hice otra cosa. Bueno, por un lado calculamos la resistencia. Vean esta partecita. Por otro lado, calculamos la resistencia equivalente en paralelo y la del total. Sería 1 sobre 1000 más 1 sobre 200, todo a la inversa. Bueno, la calculé por ustedes, me queda 166,66 ohms. Y la total es la suma de la equivalente más R3. Sería 386,66. ¿Está bien? ¿Hasta acá bien? Sí. O sea, estoy completando estos 2 casilleros. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué es lo que en realidad hice al principio de la resolución? Fíjense que por la ley de Ohm, R por I es delta B. Así que acá tengo R por I. Por lo tanto, este delta B es esto por esto. Cuando yo complete estos 2 casilleros, también voy a poder completar estos 2, porque sería esto por esto es igual a delta B, R total por I es igual a delta B. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces hice esto. Hice 220 por 3, ley de Ohm para la resistencia 3, me queda 220 por 3 y me da 660 milivolt. Bueno, yo lo dejo en milivolt. Si ustedes lo quieren pasar a volt, sería 0,66 volt. ¿Está bien? Pero después ustedes vean lo que quieren hacer en cada problema. Yo lo dejé en mili porque amper. Acá me equivoqué. Ya veo que me equivoqué. Esto es, no es volt. Esto es ohms. ¿Está bien? Tengo que poner todo lo que me equivoqué. Esto es ohms, porque es la resistencia. Amper por ohm es volt. Y como el mili está solito acá, me queda un mili volt. ¿Está bien? Esto está bien, esto está bien. ¿Estamos de acuerdo? Me equivoqué ahí, disculpen. Entonces, esto por esto es esto. También puedo hacer el mismo juego, ¿no? Calculamos la caída de potencial del paralelo, del equivalente paralelo y del total. La del total siempre es igual a la de la fuente. ¿Está bien? Bueno, veamos. Entonces, esto por esto me queda 500, esto por esto me queda 1160. ¿Hasta acá está bien? Sí, sí. Bien. Muy bien, entonces tengo estas 3 columnas, estas 3 celdas están ocupadas, estas 3 también, estas 3 también, ¿está bien? Entonces acá empiezo a tener un montón de datos y ahora veo cómo esto implican todo lo demás. Por supuesto que no tengo la menor idea cuánto vale I1 en principio y cuánto vale I2, pero sé que la suma es I3, o sea, es la I total. ¿Está bien? Muy bien. Pero, ¿qué es lo que sé? Ahora sé que tengo relaciones de paralelo, entonces el delta B, ¿está bien? Del paralelo,
el delta V1 y el delta V2 coinciden porque están en paralelo. O sea que estos dos tienen que ser iguales. No sé cuánto vale, pero son iguales. Y fíjense que deben ser iguales a la delta V del equivalente paralelo, que justamente la calculé antes. No sé si la ven acá. Como están en paralelo, estas dos, esta y esta, tienen la misma diferencia de potencial, delta V. Y a su vez es igual a la delta V del equivalente, pero la delta V del equivalente la acabo de sacar y está en este cuadradito de acá. Este es el delta V del equivalente paralelo. Por lo tanto, como son todas iguales e iguales a la delta V del equivalente, estas dos son 500 milivolt. ¿Estamos? O sea, lo único que utilicé es el hecho que estaban en paralelo. Como yo sabía esta y estas dos son iguales e iguales a esta, por entonces tenía que ser 500 milivolts. ¿Estamos? Sí, perfecto. ¿Se entendió? A ver, acá alguien escribe. Bien. Bueno, muy bien. Ahora tengo la resistencia y tengo el delta V. Por ley de Ohm puedo sacar estas dos de acá. Entonces utilizo ley de Ohm. Delta V1 es I1 por R1, delta V2 es I2 por R2. Entonces, I1 e I2, despejo, ¿no? R1 pasa dividiendo, R2 pasa dividiendo, me queda delta V1 por R dividido R1, delta V2 dividido R2, hago la cuenta y me queda 2,5 miliamperes una y 0,5 miliamperes otra. ¿Está bien? Completo acá y ya está. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces tengo toda la primera parte completita. La primera parte completita. Y ahora que me faltan las potencias. Bueno, agarro cualquiera una de estas, la que vimos antes de potencia, cualquiera una de estas tres ecuaciones, I cuadrado por R, delta V cuadrado sobre R, o I por delta V, agarren la que quieran, porque ya tienen todos los datos, y construyan cuánto vale la potencia disipada por cada batería. También pueden encontrar la potencia suministrada por la fuente, que será la I total por la E. La E fíjense que la E es esta de acá. Esta de acá, que es la delta V total, siempre es igual a la de la fuente. Esta es la caída de potencial de la resistencia total, siempre es igual a la subida de potencial de la fuente. ¿Está bien? Fíjense la ley de mallas. Esta parte, ¿no? La del equivalente, y la de 3 están en serie respecto del total. Entonces, esta más esta es esta, ley de mallas. ¿Está bien? Bueno, la potencia, ¿qué hice yo acá? A ver. Fíjense que acá la calculé como I cuadrado por R. Entonces hice I cuadrado por R, me da la potencia. O sea que es 2,5 miliamperes al cuadrado por 200, es esto. 0,5 al cuadrado, miliamperes al cuadrado por 1000, es esto. 3 miliamperes al cuadrado por 220, es esto. ¿Está bien? Y la de la fuente la calculé como la corriente por la de la E, ¿no? La caída potencial. Esta por esta es la de la fuente. ¿Estamos? ¿Sí? O, si quieren, calculen la de la resistencia total, que sería esta al cuadrado dividido la resistencia. Es lo mismo. Bueno, hay que ver si las cuentas están bien, por supuesto. Voy a hacer una por las dudas. No me gusta que esté en milivolt, pero bueno. En miliwatts, perdón. Déjenme revisar una cuenta.
2.5 exponente a la menos 3, eso al cuadrado, igual. Y eso lo multiplico por 200, me queda así, está bien la hecha la cuenta. ¿Vamos? Bueno, fíjense que completé todo, esta no tiene sentido hacerla, la del equivalente, podría hacerla, pero no tiene sentido. ¿Y cuál es la que gasta más, consume más potencia? Es la R3. O sea, respondí la parte A que está en amarillo, en naranja, la parte B que está en ¿cómo se llama? En verde, y la parte C, que es cuál es la que consume más potencia, y va a ser la 3 porque es la que tiene más grande, ¿no? El número más grande. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahí terminamos. Gracias. Y ahí terminamos.